7, del verso 1 hasta el verso 4. Proverbios capítulo 27 del verso 1 al 4. Vamos a darle paso a la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, que dice así: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas cosas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Amén. Siéntense, amados hermanos. Hoy en esta tarde inicio con esta lectura, amados hermanos, porque a veces el ser humano se jacta por el día de mañana, ¿verdad? En qué va a acontecer, qué voy a hacer, o qué voy a recibir de reconocimiento, ¿verdad? Y a veces, amados hermanos, no hay paz en el corazón o en el pensamiento del hombre. En esta tarde, amados hermanos, quiero ver el contraste de la humildad y la soberbia, ¿verdad? O la ira y la envidia. Son cosas que a veces el hombre lo envuelven y no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque vemos que la ira hace que el hombre actúe mal y la soberbia también. Al contrario, ¿verdad? Siendo prudente o siendo humilde, es otra recompensa que se tiene, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, amados hermanos. ¿Quién me quiere ayudar a leer Santiago 4 en su verso? Permítame, Santiago capítulo 4. En su verso 10. ¿Quién me quiere ayudar a leer Santiago capítulo 4, verso 10? Adelante, hermano. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Dice aquí, amados hermanos, humillaos delante del Señor, que Él os ensalzará, ¿verdad? Él nos recibiremos ese ensalzamiento de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Porque dice el verso 6, ahí mismo, Santiago capítulo 4, verso 6, mas Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos aquí, amados hermanos, que debemos hacer diferencia entre la humildad y la soberbia y mirar que no caigamos en soberbia, sino al contrario, en humildad, delante de Dios y de todos los hombres. En la soberbia viene la ira, viene la envidia, lo cual no ayuda a nada al hombre, al contrario, lo avergüenza, ¿verdad? Lo humilla. Y es una humillación causada por él mismo, ¿verdad? Por el mismo hombre. Amados hermanos, porque vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de envidia. Y también, pues, ahí causó, pues, ira, enojo, soberbia. Dice el primer libro de Samuel, amados hermanos, primer libro de Samuel. Vamos a ver ejemplo bíblico, amados hermanos, de cuando la envidia, la ira, el que no hayan alabado su trabajo, pero sí alaben el trabajo del otro, cómo le causó a esta persona un coraje, una ira, y hasta se manifiesta que una envidia. Primer libro de Samuel, capítulo 18.
Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Aquí vamos a ver un caso nada más, un ejemplo de cuando hay envidia y cuando ahí se toca lo que empecé con la lectura de Proverbios. Alábate al extraño y no tu propia boca. Dice aquí, amados hermanos, síganme con su vista. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de Saúl. Y aconteció que como volvían ellos cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y con danzas, con tamborines y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David sus 10,000. Verso 8. Ahí salen a recibir ¿a quién? Al rey Saúl. Pero no agradó lo que oían sus oídos Saúl. ¿Qué oía Saúl? Dice, cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, haciendo un halago más al rey David, más que al rey Saúl. Y a veces, amados hermanos, el pensamiento está muy en una perspectiva muy baja de sí mismo a veces las personas. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener que el que hace tener gracia delante de Dios y de todos los hombres, ¿qué es? Dice, guarda mis mandamientos y hallaréis gracia delante de Dios de todos los hombres. Para hallar gracia, cuando una persona quiere hallar gracia delante de Dios, pues guarde los mandamientos. Y así es prudente, así es humilde, y se manifiesta en el hablar, en el actuar delante de Dios y de todos los hombres. Pero aquí vemos un acontecimiento de dos hombres guerreros. David era un soldado, era un guerrero para defender al pueblo de Israel, pero Saúl también. Pero lo que no le agradó al rey Saúl es que él, siendo rey y que también defendía al pueblo de Israel, que las mujeres del pueblo de Israel decían, pues Saúl mató a sus 1000, pero David mató a 10,000, o sea, como dándole favor más al rey David. Y pues si era una verdad, ¿por qué tenía que molestarse Saúl? Si él sabía que a lo mejor, o él tenía conocimiento que David, pues, porque él era el capitán de los hombres de guerra. Pero dice el verso 8, y eso a veces puede acontecer cuando la persona no es reconocida, cuando la persona no es de alguna manera como gratificada, como diciendo, tú hiciste una buena labor. Y a veces entra la contienda, ¿verdad? Por eso dice la palabra de nuestro Dios, no hagas todo por vanagloria o por contienda. No lo hagamos para ser reconocidos de los hombres o halagados, sino hagámoslo porque queremos hacerlo de corazón, ¿verdad? Y tampoco por contienda, ¿verdad? La contienda delante de nuestro Dios no es vista bueno, ¿verdad? No es visto bueno delante de Dios hacerlo por contienda. Mayormente, ¿qué? En las cosas de Dios. Porque en el mundo sí está la contienda, ¿verdad? Pero dice el verso 8, y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo a David, dieron 10,000, a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró a través de David. Entonces ¿qué quiere decir? Y desde aquel día Saúl miró a través de David. Quiere decir que desde ese día miró con desprecio al rey David. Saúl miró con desprecio al rey Saúl. Amados hermanos, la palabra de nuestro Dios y los ejemplos nos hacen para ver. Por eso cité el texto de Santiago, que Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios.
pero también cuando la persona no cambia, su misma soberbia lo hace llevar a la humillación o a la vergüenza o a que reciba un pago por ser soberbio y no ser humilde. Comenzando con portarse bien, ¿verdad? O guardar los mandamientos, ¿verdad? Si yo transgredo los mandamientos, pues soy soberbio, soy necio, y en un momento dado voy a ser humillado por mi proceder. Porque así le aconteció a un hombre que ahora vamos a ver en el libro de Esther. Esther capítulo 6. Vemos una persona de mal corazón. Pues no se deja ver que le tenía envidia a Mardoqueo, Amán, sino le tenía coraje. Le tenía ira, ¿verdad? Dice el libro de Esther, amados hermanos. Aquí vamos a ver el capítulo 6. Pero como Amán, deseándole un mal a Mardoqueo, es para él, y Mardoqueo recibe un bien, ¿verdad? Un ensalzamiento. Así que, amados hermanos, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Esther, capítulo 6. Dice, aquella noche se le fue el sueño al rey Asuero, ¿verdad? Estamos hablando del rey Asuero, y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos, y leyéndolas delante del rey, y halló escrito que Mardocheo había denunciado a Abiatán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Aquí vemos, amados hermanos, que el rey pidió que leyeran los libros donde se escriben todos los acontecimientos que pasaban en aquel tiempo. Dice, a ver, tráiganme el libro. Es como si yo mandara a traer el libro que tiene el hermano Enrique, que va escribiendo quién llevó la superintendencia, quién llegó, cuántos llegaron, qué pasó tal fecha, tal día, quién nos visitó. Y voy a leerlo, voy a ver qué, porque se va guardando. Así el rey mandó a traer el libro de las memorias. Y dice que allí hallaron escrito que Mardoqueo había puesto en alerta al rey que dos personas le querían hacer daño. Dice el verso 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardocheo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces aquí vemos que el rey Asuero dice, ok, aquí encontramos que Mardoqueo me dio aviso que me querían hacer daño, 2 personas. ¿Y qué gratificación se le dio? Nada, Señor, no se le dio nada. Dice el verso 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardocheo en la horca que él tenía preparada. Para empezar, se deja ver que Amán, consejero del rey Asuero, no le caía nada bien Mardocheo. Solamente con verlo, dice que le causaban mucho mal a Amán. De tal manera que dice, nada me alegra, porque cuando veo a Mardocheo, mi alma se enfurece y dice, y no sé si en el mundo nosotros alguna ocasión llegamos a oír cuando dicen las personas, a esta persona no la puedo ver ni en pintura. Sí hemos oído, ¿verdad eso? Entonces vemos aquí, amados hermanos, que cuando la persona no tiene paz, aún aquella persona que no le hace nada, dice que lo ve con desprecio. Así hacía Amán. Él estaba de consejero del rey. Amán, pues era una persona humilde, pobre, pero obediente a nuestro Dios. Y dice aquí, amados hermanos, que llegó Amán justamente cuando el rey preguntaba y decía, ¿qué le hicieron a ese Mardoqueo por ser buena persona y alertar al rey? Dice, nada.
Dice el verso 5. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: entre. Verso 6. Entonces pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Una pregunta lógica, ¿verdad? Del rey. Dice que le pregunta a su consejero, él era su consejero, Amán. Dice: ¿qué se le hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón. Ahí entró el problema. ¿Qué dijo Amán en su corazón? Dijo esto: ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Ya como diciendo, pues el rey ¿a quién va a querer gratificar? Sino a mí. Yo soy su mejor consejero. Y dice, pues el rey me hace esa pregunta, pues de seguro soy yo. Es como si una persona dijera: ¿y quién creen que hizo mejor labor? No, pues voy a decir, pues yo, ¿no? Pues yo. Y cuando venga la respuesta y que digan, fue él, ¿cómo se va a quedar uno? Avergonzado, apenado, ¿verdad? Por eso dice el proverbio, recordemos el proverbio: alábete el extraño y no tu propia boca. Como uno mismo diga, yo lo hice bien, yo lo hice mejor que todos ustedes, o que tú, o que aquel. Eso no está bien delante de Dios. Porque la humildad, no olvidemos que la humildad debe de ser primero. Y dice aquí, amados hermanos, el verso 7. Y respondió Amán al rey: al varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. No quería nada Amán. Dice, como él pensando que a él lo querían honrar, dice, pues que le pongan el vestido que usted usa, que le traigan el caballo, el mejor caballo que usted usa, y por si fuera poco, que le pongan la corona que el rey Asuero usaba, pensando él que iba a ser para él, ¿verdad? Y dice el verso 9: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Bueno, aquí vemos, amados hermanos, que muchas veces el hombre, hay un dicho que dice, el hombre dice, a veces el hombre se amarra el dedo antes de ¿qué? De cortárselo. En otras palabras, cree que necesita prevenirse o estar en eso cuando dice todavía no lo recibe. Es como si yo les dijera, vamos a salir afuera y va a llover, pero no está lloviendo, y dice, levanten su paraguas porque va a llover, pero si todavía no llueve, ¿para qué la van a usar? Todavía no llega el momento, ¿verdad? Aquí el rey Amán pensó, el rey quiere recompensar a alguien. Él dio por hecho, de seguro soy yo. Así dijo Amán, así pensó Amán. Pero dice aquí, amados hermanos, el verso 10. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey, y no omitas nada de todo lo que has dicho. Ahí yo digo que su semblante, su pensamiento y todas las cosas, o sea, cambiaron en él. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a caballo en la ciudad a la persona que más despreciaba, a la persona que más odiaba. Por eso recordemos el texto. Porque Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Amados hermanos, podemos imaginarnos cuando Amán le da la orden al rey que tenía que llevar a la persona que no le era grata y que era judío, al que por causa de ese hombre dice que ya había puesto una horca, ya había preparado una horca para Mardoqueo. Dice el verso 11: Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardocheo
y llevólo a caballo por la plaza de la ciudad y hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apesandumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y dijéronle sus sabios y Zeres su mujer: si de la simiente de los judíos es Mardocheo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás, por cierto, delante de él. Dice que cuando hizo ese trabajo de llevar a la persona que él odiaba, dice que se fue a su casa y todavía hasta tapado su cabeza, ¿verdad? ¿Qué había en él? ¿Había sido humillado? ¿Tenía vergüenza? Porque había llevado a la persona que deseaba la muerte para él. Y vemos aquí, amados hermanos, que Dios le dio el pago a este Amán, parte del pago, porque más adelante pues él recibe la muerte, Amán, pero por lo pronto a la persona que él quería humillar, él salió humillado. A la persona que quería avergonzar, él recibió ese daño. A la persona que odiaba, lo tuvo que llevar montado a caballo, porque él lo habló, él mismo aconsejó al rey que eso hiciera. Dice el verso 14: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Vimos en el capítulo anterior que Amán decía: a mí me invitó la reina y el rey a una comida en el palacio. Pero ¿qué decía él? Pero cada vez que veo a Mardoqueo, dice, todo eso se me viene. Pues vamos a entender que hasta el hambre o el deseo de estar en el palacio del rey, hasta eso se le iba. Vamos, hermanos, siempre vemos en la escritura que hubo personajes. Por ejemplo, cuando querían matar a Samuel, no a David, este hombre que lo andaban persiguiendo, Elías. Y también cuando querían matar a Pablo, dice que hubo hombres que dijeron: no vamos a comer hoy y mañana y todo, y no vamos a comer hasta que matemos a estas personas. O sea, tanto era el odio que se abstenían de comer esas malas personas con tal de acabar a la persona que odiaban. En este caso, a Elías o a Pablo. ¿Y qué les hacía a Pablo? Nada. Esos hombres eran santos, guardadores de los mandamientos, y llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Pero las personas que los querían matar los veían como sus enemigos a muerte, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, vamos a ver lo que otros pasajes donde dice aquí: el odio, la ira, la envidia, la soberbia no debe de caber en nuestras mentes, en nuestro proceder delante de Dios y de todos los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a recibir una humillación o vamos a recibir un castigo. Dice Proverbios capítulo 19, Proverbios capítulo 19. ¿Quién me quiere ayudar a leer el verso 19? Proverbios 19. Adelante, mi hermano. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Amén. Dice que la persona de grande ira llevará la pena. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona es iracunda y hace cosas por su misma ira, va a llevar una pena.
Y si usa de violencia, quiere decir que ya, pues agreda, va a recibir nuevos males, ¿verdad? Como que se echa más cuenta. Sí, como que se añade otra falta, otro pecado, se añade otra cuenta. Y amados hermanos, por ejemplo, vemos que en el rey Saúl, no tan solo le causó coraje que estuvieran halagando a David, aun cuando a él lo estaban halagando, sino que después quería matarlo. ¿Y cuántas veces el rey David pudo haber tomado venganza en su propia mano, pero qué decía él? Yo no tocaré al ungido de Dios. Porque él, si Dios le permite que me mate, que meta mano en mí, pues Dios lo permita. Pero si Dios no le va a permitir, no le va a permitir. Y así fue. Y también decía el rey David, Saúl me quiere matar, yo no lo quiero matar. Y decía el rey David, él, ya sea que muera por enfermedad, ya sea que Jehová lo recoja, o que muera en manos de sus enemigos, los filisteos. Y pasó lo último, que murió en manos de los filisteos. Así que, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es muy clara cuando dice en Filipenses. Eso es muy importante porque en el mundo van a las ganadas. La ira y la soberbia es de todos los días. Envidia en el trabajo, envidia en las cosas que envuelve al hombre. De hecho, si vamos en la carretera, vemos que cuando de repente dos personas empiezan a correr con sus mismos carros, como si fueran unas carreras, unas competencias, ¿y qué pasan de esas acciones, de esos arranques? Muertes, iras, contiendas. Dice Filipenses, amados hermanos, que esto debe de habitar en nuestra mente y en nuestro corazón. Filipenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Por eso les rogamos a todos poner atención, amados hermanos jóvenes, en que miremos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así, Filipenses 2, lo pueden leer en la pantalla. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplí mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por eso en esto, amados hermanos, nosotros que estamos en el camino de Dios, en las cosas de Dios, ¿qué debemos de haber? Consolación en Cristo. Una palabra a un hermano, una hermana, uno joven, a una joven, palabra del Señor. Consejo de Dios. No sea mi consejo, sino sea consejo de Dios, porque Dios nos aconseja a todos. Porque todos tenemos, ¿qué? Faltas. O todos tenemos algo que no estamos haciendo bien delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, la palabra de Dios es el consejo para todos. Si una hermana tiene un consejo para la otra hermana, que sea en el Señor, en Cristo. Porque Él nos enseña con humildad y con amor. Porque tal, lo iba a citar, pero nuestro hermano lo mencionó, dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Nuestro Señor Jesucristo principalmente, ¿verdad? Dice aquí, si algún refrigerio de amor. ¿Qué es un refrigerio? Nuestro hermano Jorge Pérez, hijo. A ver, hermano Alberto, ¿qué es un refrigerio? ¿No? A ver, hermano Aarón, ¿qué es un refrigerio? A ver, algún joven, ¿qué es un refrigerio? Lo tomamos cada sábado.
A ver, hermano Jeffrey, ¿qué es un refrigerio? Un descanso, pero también con un alimento, ¿verdad? ¿Qué dice aquí, amados hermanos? Dice que si alguien trae un refrigerio, pues compártalo. Eso es lo que debe de ser, ¿verdad? Dice, si alguna comunión del Espíritu, pues cuando dice alguna hermana, vamos a cantar esta alabanza, te invito. O vamos cuando nos invitan al culto de oración, al culto de alabanza, al culto de todos los sábados, a los cultos. Eso es algo en comunión en el Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está invitando. Por eso el rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, porque había una comunión de espíritu, ¿verdad? De desear lo mismo para la otra persona. Ya si la persona no quiere ir, ya queda en ella, pero la invitación debe de venir con amor en el espíritu, ¿verdad? Si algunas entrañas y misericordias. ¿Qué es tener misericordia? Que el hermanito Jorge se le quedó su carro y no prende. Hermano, no se preocupe, yo lo llevo a su casa. Donde caben 2, caben 3. Yo lo llevo. Tener misericordia, ¿verdad? Tener amor. Y dice aquí, amados hermanos, cumpliendo mi gozo que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y el verso 3, esto es muy importante porque lleva al tema que traté. Mirar el contraste de lo que es la humildad y mirar lo que lleva la soberbia. ¿Dónde te lleva la soberbia? A la humillación, a la vergüenza, a que recibas un castigo. ¿Pero dónde te lleva la humildad? Al que Dios te ensalce, ¿verdad? En que las personas dicen, pues él lo hace bien, pero la verdad yo no he visto ninguno como él. Pero no lo dijo él, lo dijo otra persona. Entonces eso es que salió de él. Porque por eso, amados hermanos, vemos el ejemplo muy claro. Cuando a Jesús le preguntan, dice, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Qué dijo él? Sí, yo soy el rey de los judíos. No, dijo, tú lo has dicho. No queriéndose él sentir grande, sino decía, tú lo has dicho. O sea, tú lo dijiste, yo no lo he dicho. Aunque él era el rey de los judíos. Fue, es y será el rey de los judíos. Pero ¿qué había en él? Humildad. Por eso aquí vemos, amados hermanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, para todos. Si soy músico, si no soy músico, si soy cantora o no soy cantora, si soy predicador o no soy predicador. ¿Qué dice? Nada hagáis. Filipenses capítulo 2, verso 3. Y con esto voy a ir concluyendo. Nada hagáis por contienda, para contender en las cosas de Dios. Nada hagáis nada por contender. O por vanagloria. ¿Qué quiere decir? Para que sea observado de los hermanos. O para ser observado de alguna visita que me dio, yo voy a hacer esto. No lo hagáis por vanagloria, sino a hacerlo por amor, por servicio a Dios. Cuando el músico toca, le está diciendo, yo soy siervo de Dios. Y está al servicio de la viña de Dios, que es la iglesia. Y viña es un viñero donde ahí se están dando las uvas, pero hay alguien que las tiene que estar, ¿qué? Apodando, cortando, abonando. O sea, entonces un trabajador, un empleado de Dios, un siervo de Dios. ¿Y qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Que soy guitarrista y que me dice algún hermano, oh hermano, qué bien tocas, qué bien te salen los requintos. Pues la persona debe decir, pues trato de hacer lo que puedo un poco, ¿no? O sea, o no decir nada. Porque dice el proverbio, alábete el extraño y no tu propia boca. Bien, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos hace ver que el rey David fue ensalzado de parte de nuestro Dios. ¿Tuvo errores? Sí, pero fue ensalzando, ¿verdad? Porque él obedeció a nuestro Dios y siempre procuró humildad en su corazón. Mardocheo,
o Mardoqueo, que es lo mismo. En algunas versiones dice Mardoqueo, otros dicen Mardocheo. Para que lleven en cuenta esos jóvenes, porque ya les van a mandar su examen. Él era una persona que guardaba los mandamientos y que andaba prudentemente delante de Dios y delante de los hombres. Pero había un hombre, Amán, que tenía un mal corazón. ¿Y qué quiere decir un mal corazón? Que tenía pensamientos malos hacia Mardoqueo. Él recibió el pago de su soberbia. Él recibió por su mal proceder. Y Dios ensalzó a Mardoqueo. Tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios y que siempre sea su consejo para todos y cada uno de nosotros en nuestro caminar delante de Dios y de todos los hombres. Los invito a que se pongan de pie y recibamos así a nuestro hermano superintendente. Y de mi parte es todo, amados hermanos. Paz a vosotros.